La palabra economía parece acorralarnos. Todos los días la leemos en cientos de notas, la escuchamos en la televisión, se cuela en muchas de nuestras conversaciones. Sin embargo, ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de economía? ¿Qué es la economía? Ella es Mariela. Mariela decora en su casa los mates que ella misma vende en un puesto de la feria. Todas las mañanas carga su producción en el canasto de su bicicleta y pedalea las 35 cuadras que la separan de su puesto. Los mates que ella decora y vende son mercancías. Las mercancías forman parte de la economía. La decoración y la venta de los mates es su trabajo. La venta de sus mates le permite recuperar el dinero invertido y obtener un beneficio. El trabajo, la comercialización, el dinero, la inversión y el beneficio también forman parte de la economía. La bicicleta de Mariela es su medio de transporte. El transporte es materia de la economía porque traslada a los trabajadores las materias primas o las mercancías. Conecta a los fabricantes con los consumidores. Pero la bicicleta de Mariela es asimismo un bien en el que interviene el trabajo humano en sus diversas formas e incluso en distintas partes del mundo. Desde los trabajadores que fabrican los pedales, los que arman los cuadros, los neumáticos o los empleados que se encargan de comercializarla. La división del trabajo es objeto de estudio de la economía. Las calles por las que pasa Mariela, los semáforos en los que se detiene, la vereda donde estaciona su bicicleta han sido provistos por el Estado gracias a la recaudación de impuestos. La recaudación, los impuestos, la inversión del Estado forman parte de la economía. Como vemos, el mundo de la economía es muy amplio. Pero entonces, ¿qué es la economía? La economía es el conjunto de actividades que realizamos al producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para vivir. En los medios de comunicación y en nuestras conversaciones aparece con frecuencia la palabra economía. La tapa de un diario nos dice que, según el ministro, la economía crecerá por sobre las expectativas. La radio afirma que la economía de Brasil es muy sólida. El panadero de la esquina condiciona la compra del nuevo horno a cómo vaya la economía. La palabra economía se refiere en estos casos a la economía nacional. Algunos de esos bienes y servicios necesarios para vivir se compran en el mercado y otros los provee gratuitamente el Estado gracias a la recaudación de impuestos. La economía nacional no está alejada de nuestra vida, sino que nos involucra siempre. Si, por ejemplo, el desempleo es alto, a muchos de nosotros se nos hará difícil conseguir trabajo, lo que implica que numerosas familias encontrarán dificultades para satisfacer sus necesidades más elementales: alimentarse, vestirse, comprar medicamentos y hasta útiles escolares. Los problemas de la economía nacional afectan de distinta manera a todos sus integrantes. Producir todos estos bienes y servicios necesarios para vivir involucra el trabajo humano, y el trabajo humano siempre es realizado en sociedad. Hasta los bienes más simples que provienen directamente de la naturaleza necesitan la participación de manos humanas para poder ser consumidos por nosotros. Si podemos tomar un vaso de leche en el desayuno, es porque en un tambo se ordeñó una vaca que alguien antes alimentó. Luego ese producto se trasladó, se procesó, se colocó en sachets e incluso alguien fabricó el vaso en el cual lo servimos.
A través del trabajo, el hombre se apropia de los materiales brindados por la naturaleza y los transforma en bienes útiles o valores de uso para satisfacer sus necesidades. Los bienes que se consideran elementales para asegurar nuestro sustento han cambiado a través del tiempo y en su transformación el hombre ha utilizado siempre instrumentos de trabajo dirigidos a facilitar su tarea. Eso nos lleva a averiguar ¿cómo se ha garantizado la subsistencia a través de la historia? Con el correr del tiempo, algunos pueblos van aprendiendo distintas técnicas productivas que les permiten, entre otras cosas, criar ganado, sembrar y cosechar cereales, fabricar piezas de cerámica y otros utensilios necesarios para vivir. Pasan de métodos pasivos, como la recolección y la pesca, a controlar directamente la producción, con el consiguiente aumento de los recursos naturales disponibles. Los pueblos se vuelven entonces sedentarios. Se instalan en un lugar para poder cuidar sus cultivos y rebaños. Así se conforman las primeras aldeas. Los avances en el conocimiento técnico y en el desarrollo de la organización social van aumentando la productividad, es decir, el número de bienes producidos en la misma cantidad de tiempo de trabajo. Esto genera un excedente de producción permanente por sobre las necesidades de la comunidad. La aparición del excedente permite el desarrollo de las sociedades. Ya no es necesario que todos los integrantes de una sociedad se dediquen a la producción de los bienes imprescindibles para vivir. Esto da lugar al desarrollo de otras actividades socialmente necesarias: el arte, la ciencia, la filosofía. Al mismo tiempo, cuanto más prósperas van siendo las sociedades y se generan mayores riquezas, aumenta el deseo de dominar y utilizar esa riqueza para provecho personal. La propiedad social sobre los medios de producción es reemplazada entonces por la propiedad privada. El amo es dueño de la tierra y del esclavo, considerado un instrumento de trabajo, una herramienta más. Junto con el excedente aparecen las clases sociales. Este es uno de los grandes temas de la economía. Las clases sociales son grupos humanos. Cada uno de estos grupos en los que se divide la sociedad puede apropiarse del resultado del trabajo de otro de acuerdo al lugar que ocupa en el régimen de producción. La apropiación de la riqueza sobrante, del excedente, genera conflictos entre las clases sociales que se traducen en continuas luchas a lo largo de la historia. Obreros y capitalistas, señores y siervos, amos y esclavos. El grupo dominante busca reproducir las condiciones de vida vigentes, mientras que el grupo dominado lucha porque esa explotación se reduzca o desaparezca. Dependiendo de la clase social que tome las decisiones, este excedente podrá ser utilizado para construir pirámides, hacer la guerra, ser invertido en la creación de nuevas riquezas o para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Durante la época feudal, por ejemplo, la mayor parte del excedente es consumido en forma individual por las clases dominantes, los señores feudales, para sus lujos personales y no en forma productiva. En el sistema capitalista, en cambio, las empresas utilizan el excedente para renovar las máquinas, modernizar la empresa, adquirir materia prima y contratar trabajadores. A medida que las sociedades se tornan más complejas y las actividades productivas se diversifican, se profundiza la división del trabajo y el comercio. Algunos individuos se abocarán al trabajo de los metales, otros al del cuero o al del barro. Lo que antes era una disposición personal para tal o cual técnica se convierte en una especialización, en un oficio. Con la especialización, cada integrante de la sociedad satisface parte de sus necesidades con sus propios productos. Surge la necesidad de intercambiar los bienes que cada uno produce y le sobran por los que les sobran a los otros. Aparece el comercio, inicialmente bajo la forma del trueque. Pero esta forma tiene un inconveniente.
Lo que una persona está dispuesta a intercambiar tiene que coincidir exactamente con lo que la otra quiere recibir y viceversa. El dinero resuelve este problema ya que es aceptado por todos. En un primer momento, la sal, los cueros o los camellos reemplazan el dinero como forma de pago. Con el tiempo se adoptan los metales preciosos, pero en la actualidad utilizamos el papel moneda. Rectángulos de papel con un número respaldados por un Estado soberano. ¿Por qué un billete de 100 pesos argentinos vale efectivamente 100 pesos argentinos y todos nosotros lo entregamos y recibimos considerando que efectivamente su valor es de 100 pesos? Porque así lo establece el Estado argentino, que al emitirlos les otorga respaldo. A nivel internacional, la moneda utilizada es el dólar. Al igual que el dinero emitido por cualquier otro Estado nacional, un billete de $100 vale $100 porque así lo establece el Estado estadounidense. Todos estos cambios en las técnicas de producción y en la forma en la que los hombres han intercambiado los bienes para satisfacer sus necesidades han ido transformando el mundo de las primeras formas de organización social y con él las preguntas que los pensadores de su tiempo se han hecho en relación con la naturaleza y la vida en sociedad. ¿Cómo debe organizarse la sociedad? ¿Cómo se debe distribuir la riqueza? ¿Por qué un producto se intercambia por otro en determinada proporción y no en otra? A través de los siglos, una multitud de pensadores, filósofos, profetas y sabios de diversas disciplinas se han hecho estas y otras preguntas. Pero a partir de los cambios vertiginosos que se producen en los siglos XV y XVI en el terreno de las ideas y de las técnicas de producción, comienza a delinearse un campo común, el de la economía. Esta disciplina es la economía política, que no solo se propone entender por qué los hechos económicos ocurren de determinada manera, sino establecer cuáles son las políticas más adecuadas para lograr la prosperidad de la sociedad. Una de las características distintivas de nuestra sociedad es que para obtener la mayor parte de los bienes debemos ir al mercado a conseguirlos pagando un precio. Cada vez son más los bienes y servicios que se compran y venden. Todo tiene precio. Actividades que antes estaban confinadas al ámbito doméstico, como la cocina o la limpieza y el orden del hogar, hoy se compran y se venden. Para el capitalismo, los productos del trabajo humano no son solo valores de uso o bienes útiles, sino también valores de cambio. Tienen un precio. Antes del régimen capitalista, la producción se guiaba por las necesidades de la sociedad. Así ocurre tanto en los pueblos que recogen todavía su alimento como en las que realizan actividades de agricultura y ganadería. El antiguo Egipto presenta rasgos económicos similares. Los reyes o sacerdotes que centralizan los excedentes los utilizan para satisfacer sus propias necesidades o las de la comunidad, no con la venta como destino principal. Son economías productoras de bienes útiles o valores de uso. La producción no se realiza con el objeto último de la venta. Es decir, los bienes no tienen en general la forma de mercancías. Responden a las decisiones de un faraón, rey o señor feudal que decide qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo producido de manera tal que se asegure la subsistencia de todos. A partir del capitalismo, la producción y distribución de bienes y servicios se organiza por medio del mercado. Como siempre ha ocurrido, y mucho más que antes, en el capitalismo todos necesitamos del trabajo de los otros para vivir. Nadie se encarga de fabricar su propia ropa, elaborar sus alimentos, ni darse clases de inglés a sí mismo. Los individuos, como parte integrante de una comunidad,
desarrollan una división de tareas para poder satisfacer sus necesidades de una forma más eficiente. Todos necesitamos del trabajo de los otros para vivir, pero la organización de esta actividad no es consciente. Cada integrante decide, en forma aislada y libre, qué va a producir, en qué cantidad y con qué características, y recién después va al mercado con su producción. No hay una organización del trabajo social que, partiendo de identificar las necesidades, organice las actividades para realizar como ocurría en las sociedades anteriores al régimen capitalista. En otras sociedades, el intercambio existe, pero no es la forma general de organización de la actividad económica. Si dos comunidades cuentan con excedentes ocasionales de diferentes productos, se dan las condiciones para el cambio. En el capitalismo, sin embargo, nadie se encarga de preguntar, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Cómo nos organizamos para producir esto que necesitamos? ¿Cuántos litros de leche? ¿Cuántos autos? ¿Cuántos medicamentos? Nada de esto ocurre. Nadie controla la distribución del trabajo entre las distintas ramas de la producción ni entre las empresas particulares. En el capitalismo, nadie da órdenes excepto el mercado. Cada productor puede producir tanto como quiera y esta producción no se realiza de acuerdo a las necesidades sociales. Mariela lleva al mercado los 12 mates que con mucho esmero decoró porque estima venderlos en el puesto de la feria. Ella no sabe si tomó la decisión correcta. La cantidad de mates que compró y decoró no depende de cuántas personas crea Mariela que los necesitan. Lo único que a ella le interesa es que a los turistas que visitan la feria les gusten los artículos que ella decora y fundamentalmente que dispongan del dinero para comprarlos. De no ser así, su emprendimiento correría el riesgo de sucumbir. En el sistema capitalista es muy difícil que coincidan la oferta y la demanda de los distintos bienes, entendida esta última no solo como una necesidad, sino como una disposición de dinero para comprar. Si Mariela compró y decoró más mates de los que pudo vender, habrá dilapidado trabajo social. La capacidad de trabajo de la sociedad que utilizó en los mates no vendidos fue desaprovechada. Esa capacidad debería haberse destinado a otra actividad. En el régimen capitalista es frecuente que la producción sea superior a la demanda efectiva, es decir, que sobren muchos bienes, o que sea inferior a ella, es decir, que no alcancen. En las sociedades que organizan conscientemente la producción, como las primeras formas de organización social, este tiempo no habría sido malgastado, sino que se habría asignado a priori a otra actividad. En el mercado, esto se revela a posteriori, una vez que los bienes ya fueron producidos. En el mercado no hay un acuerdo, un faraón o un señor feudal que diga qué hay que producir. El sistema capitalista es, por lo tanto, una forma particular de organizar el trabajo distinta a las anteriores. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede ser que un sistema en el que no se organiza cómo compatibilizar los recursos con las necesidades de la sociedad sea capaz de perdurar en el tiempo? Estas preguntas dieron inicio a la ciencia económica. Los economistas son una suerte de espectadores de sociedades que se transforman con problemas económicos que se modifican. Lo que parece importante en cierto momento ya no lo es con el paso de los años. Por eso las teorías económicas suelen aparecer en un determinado contexto histórico. ¿Cómo hacer para que crezca la riqueza? ¿Cómo se debe distribuir? ¿Cómo asegurar el bienestar de la población? Los problemas económicos varían con el paso del tiempo y entre los distintos países. Ciertos asuntos
pueden ser considerados importantes en un país y totalmente ignorados en otros. Por eso la ciencia económica tiene, o debería tener, particularidades regionales o nacionales. El desarrollo del pensamiento económico depende, en consecuencia, de la existencia de ciertos problemas que la realidad histórica plantea. Así como un médico necesita hacer un diagnóstico para poder curar a un enfermo, la ciencia económica estudia el funcionamiento de la economía de una región, un país o el mundo para estar en mejores condiciones de resolver sus problemas económicos. Los números de la economía parecen invadirlo todo. Sin embargo, la economía no tiene por objeto el estudio de los números. Utiliza la matemática como una herramienta, pero le interesan las relaciones sociales, porque la economía es una ciencia social, ya que las actividades de producción, distribución y consumo involucran relaciones entre los hombres y las mujeres que integran una sociedad. En las ciencias naturales, las causas de cada fenómeno pueden aislarse en un laboratorio para comprobar las hipótesis formuladas. En cambio, en la economía, como en el resto de las ciencias sociales, las predicciones y los experimentos son mucho más complicados. La mirada del investigador y sus opiniones juegan un papel muy valioso. Y la importancia es aún mayor porque los análisis económicos derivan en recomendaciones sobre políticas para implementar, las que están muy influenciadas por los intereses económicos, políticos y sociales del profesional que la formula. Pueden beneficiar y perjudicar a distintos grupos sociales. Por eso es muy difícil llegar a consensos entre los economistas acerca de métodos de análisis, diagnósticos y soluciones. Las opiniones sobre los impactos de una política siempre implican un juicio de valor que compromete la ética de quien las emite. En general, las opiniones de los economistas están en sintonía con las escuelas económicas a las que pertenecen. Las escuelas económicas son grupos de pensadores y de teorías que comparten una misma visión general de los hechos. Están lideradas por ciertos autores, consagrados como autoridades de la disciplina, cuyas contribuciones se transforman en punto de referencia obligado para sus discípulos. Cada escuela cuenta con un conjunto de rasgos distintivos y característicos y representa, en forma consciente o no, ciertos intereses. El pensamiento económico no evoluciona en el tiempo de manera lineal. Las nuevas teorías no reemplazan las anteriores, ni hay mejores teorías que desplacen otras peores. Muchas de las teorías económicas publicadas a lo largo de la historia podrían explicar los fenómenos económicos del presente. Por eso es tan valioso estudiar la historia del pensamiento económico, porque muchas de las ideas de los primeros investigadores están presentes con innovaciones y rechazos en las discusiones de hoy. En esta serie sobre el pensamiento económico, veremos cuáles han sido los principales problemas que abordó la economía a través de su historia, cuándo surgieron, por qué lo hicieron en ese momento histórico y no en otro, qué intereses estaban en juego en ese entonces, en qué se parecen esos momentos históricos a los nuestros y qué nos aportan para poder comprender las discusiones sobre la economía de hoy. Raúl fabrica las bicicletas blanquiceleste en la República Argentina. Chanli produce en China las bicicletas blanquirrojas. Las bicicletas chinas son más baratas que las argentinas, porque en China se producen millones de bicicletas, lo que permite reducir los costos de cada una.
y además los salarios de los chinos son menores que los argentinos. Por lo tanto, en Argentina se venden muchas más bicicletas chinas que nacionales. Pero ¿qué ocurriría si el Estado argentino estableciera un impuesto a las bicicletas que vienen de afuera, es decir, un arancel a las importaciones de bicicletas? El mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico. Es un conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí que se formulan en distintos países y en distintos momentos a lo largo de 3 siglos y que, por lo tanto, van evolucionando con el tiempo. La primera corriente del pensamiento económico nace en Europa, en una época de grandes cambios políticos, económicos, sociales y religiosos. El Renacimiento coloca al hombre en el centro del universo. Con la Reforma Protestante se justifica el individualismo, el afán de lucro. El ahorro y la vida austera propician la acumulación de riquezas. Estos cambios van socavando poco a poco el mundo feudal. El mercantilismo, como corriente del pensamiento económico, rompe con los moldes morales y religiosos que eran moneda corriente en la Edad Media. La economía abandona el ámbito de la moral para situarse en el de la política. Los mercantilistas son grandes mercaderes autodidactas, miembros de la corte o funcionarios de las compañías de comercio coloniales con preocupaciones eminentemente prácticas. Su principal interés es dilucidar cómo aumentar el poderío y bienestar del reino. Y el aumento en el poderío del reino depende de que crezcan las ganancias de los capitalistas comerciales, aseguran. Estos pensadores van elaborando una serie de recomendaciones para promover el bienestar de sus respectivas naciones, considerando al comercio exterior como la gran fuente del progreso. A partir del siglo XI, la actividad agrícola en Europa florece. Ciertos avances en las técnicas de producción y la incorporación de nuevas extensiones de tierras provocan el crecimiento de la producción de cereales. Ese aumento en la producción provoca la generación de un excedente permanente. Es decir, la producción comienza a superar de modo permanente el consumo de la población. Ese excedente comienza a comercializarse en el mercado. Los señores feudales se enriquecen y con esa riqueza compran bienes de lujo de Oriente, especias, sedas, tinturas. Los mercaderes son viajantes de la Edad Media que traen los más variados productos. Vendedores ambulantes que se arriesgan a las travesías más audaces en busca de especias como el azafrán o el clavo de olor. Los mercaderes compran barato y venden muy caro. Comienzan a obtener abultadas diferencias de la reventa, una ganancia comercial. Aparecen las grandes compañías comerciales. Los capitalistas comerciales se enriquecen y son cada vez más poderosos. Se van constituyendo como clase social, la burguesía. Los artesanos comienzan a recibir encargos de los mercaderes. Las duras disposiciones de los gremios también se debilitan cuando se incorpora la mano de obra rural a la producción industrial. Los agricultores, eternamente ignorados por los gremios, tejen libremente alianzas con los mercaderes. Los mercaderes o capitalistas comerciales ponen en contacto a los productores de determinados bienes, la oferta, y a los que quieren adquirir esos bienes, la demanda.
Este es el lugar para desembarcar. ¿Estáis seguro que allí encontraremos las especias que el rey nos ha pedido? No lo sé, pero debemos intentarlo por el bien de todos. Además, tenemos que llegar a esas costas antes que los holandeses. A prepararnos. ¿Alguien ha chequeado el pronóstico del tiempo? Da tormentas. ¿Dónde lo has chequeado? En el Meteofa, Wingguru y Weather Channel. ¿Sigues teniéndole miedo a las tormentas? No. Además, eso no es tan importante. Vamos a lograrlo. Así me gusta que hablen. ¡Andando! ¡Llamar a otro elefante! 209 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ya falta poco. ¡Capitán! ¡No aguanto más! ¡Necesito ir al baño! ¡Urgente! ¡Siga remando, marinero! Piensa en todas las cosas que pueda comprar. Será un hombre respetado y rico. Quizás almuerce con Mirta Legrand. Y mujeres. Todas las mujeres que siempre quiso. Y los favores del rey. Ellos son el agricultor, el artesano, el señor feudal y el mercader. El agricultor, descendiente del siervo del sistema feudal, ha logrado cultivar mayores superficies que su abuelo gracias a modestos avances técnicos. Su trabajo genera ahora un excedente permanente que se comercializa en el mercado. El señor feudal, al igual que sus ancestros, sigue siendo el amo de sus dominios. Pero el excedente permanente de la explotación de sus tierras le ha permitido acceder a algunos bienes de lujo traídos de Oriente. El comercio se ha transformado en la actividad económica más dinámica de Europa y sus representantes, los mercaderes, como nuestro personaje, obtienen una abultada ganancia entre los que compran en territorios lejanos y revenden en los feudos. Los gremios, asociaciones de maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio, que antes regulaban toda la actividad de los artesanos, resisten como pueden el arrasador embate del comercio, del mercader de nuestro ejemplo y de los demás mercaderes que ahora intentan imponer a los artesanos la cantidad y variedad de bienes que necesitan para el intercambio. El mercader y los demás mercaderes recurren entonces a la mano de obra rural para atender los encargos que les hacen. La mujer del agricultor, sus hijas y otras vecinas del campo comienzan a tejer algunas prendas que el mercader vende en otros mercados. El mercantilismo evoluciona a lo largo de sus 3 siglos de historia. Una de las primeras corrientes fue el metalismo español. Para ese tiempo, la prosperidad de un estado se mide en oro y plata. Los estados europeos viven en guerra y sus arcas se desangran en las retribuciones a los mercenarios que integran sus ejércitos. Es necesario atesorar riquezas, pero las maneras de obtener metales preciosos no son iguales en todas las latitudes. Los reyes católicos en España se dedicaron a la extracción del oro y la plata americanos. Los franceses e ingleses han puesto sus fichas al comercio exterior y la piratería, una manera delicada de llamar a la extracción de metales preciosos de un barco.
Sí, piratas. Somos piratas. Navegamos por los mares, asaltando en todas partes. ¿Qué es eso? Parece un barco. ¡Capitán! ¡Barco a la vista! ¿Barco? ¿A dónde? ¿A dónde? No veo. Ahora sí. ¿Un barco? ¿No, papá? ¿No, papá? ¡Un barco francés! Ay, el rey Enrique se pondrá muy contento y sus arcas más aún. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ataquemos por Inglaterra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Navío francés siendo atacado! ¡Oh, Sacre Bleu! ¡Dame todo! Ahora sí. 4 para mí, 1 para el rey y 4 para mí. 1 para el rey. A principios del siglo XVII se comienza a alentar en Francia la producción local de manufacturas reales, productos de lujo como tapices, cristales o porcelanas. Son bienes muy requeridos por las monarquías y las clases altas que buscan parecérseles. Como ahora se los produce en el país, ya no es necesario importarlos y se reduce la salida de metales preciosos. Pero además estos bienes de lujo se venden a un precio muy superior al de las materias primas con las que son elaborados. Por lo tanto, su venta genera una mayor riqueza. Si además se logra exportarlos, el efecto es aún mayor. No conviene exportar lana de oveja, sino transformarla en hilados y tejidos y venderlas a un precio mayor. En cambio, se estimulará la importación de materias primas para que se produzcan, internamente con ellas, bienes elaborados. En Inglaterra se dictan las leyes de navegación, donde se establece que todas las mercaderías de ese país deben ser trasladadas únicamente por buques ingleses. Para medir el alcance de la política de venderles a otros países más de lo que se les compra, los mercantilistas analizarían la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo determinado de tiempo. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, esto es, si se le vende a otro país más de lo que se le compra, ingresa más oro del que sale y por lo tanto el reino se enriquece. Pero para que la balanza comercial sea positiva, es necesario, de acuerdo a los mercantilistas, defender la industria nacional, regulando el ingreso de mercaderías del extranjero. A esta política se la conoce como proteccionismo. Se entiende por proteccionismo la defensa de la producción nacional y la regulación del ingreso de mercancías. El proteccionismo busca reducir las compras a través de la sustitución de importaciones de bienes elaborados. Como vimos, la producción local de bienes, como en el caso de las manufacturas reales o la aplicación de aranceles a la importación, desalientan las compras del exterior. Quien domina el mar, domina el comercio. Quien domina el comercio, domina la riqueza del mundo y, por ende, el propio mundo. Es necesario restablecer o crear todas las industrias, incluso las de lujo, organizar a los productores y a los comerciantes en corporaciones, desarrollar a las colonias y atarlas comercialmente a Francia.
es la abundancia de oro y plata o la cantidad de perlas y diamantes lo que hace a los estados ricos y opulentos. Es la consecución de los bienes necesarios para la vida. Por una serie de factores que reducen los costos de producción, como las tecnologías utilizadas y los menores salarios chinos, las bicicletas blanquirrojas que fabrica Chanli en China son más baratas que las blanquiceleste que fabrica Raúl en Argentina. A la industria nacional de bicicletas le resulta difícil crecer y hasta sobrevivir, ya que no puede competir con la industria china. El Estado argentino determina entonces que las bicicletas que vienen de afuera, las importadas, deben pagar un impuesto llamado arancel a las importaciones. El arancel hace que las blanquirrojas que fabrica Chanli pasen a ser tanto o más caras que las blanquiceleste que fabrica Raúl. A partir del arancel, algunos ciclistas argentinos elegirán la blanquiceleste nacional a la blanquirroja china. Los capitalistas comerciales se han vuelto cada vez más poderosos al incorporar nuevos mercados y les empieza a molestar que los señores feudales establezcan sus propias reglas en cada feudo. Por eso, comienzan a propiciar la unificación de los mercados. Por otro lado, algunos señores feudales han incorporado a sus dominios extensos territorios. La unificación política de esos dominios da origen a verdaderos estados modernos que se organizan en forma de monarquías. La monarquía es una forma de gobierno donde el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un monarca o rey. Los capitalistas comerciales comienzan a hacerle la corte al rey, hasta convencerlo de la necesidad de fortalecer a los incipientes estados nacionales. Para fortalecer a los estados nacionales como territorios unidos y delimitados, el rey deberá debilitar a los feudos para que se subordinen a su poder. También deberá sostener poderosos ejércitos, controlar mercados y desarrollar el comercio exterior con nuevas rutas comerciales como la que aventuró a Cristóbal Colón a llegar a las Indias. Ellos son el agricultor segundo, el artesano segundo, el capitalista comercial segundo, el señor feudal segundo y el rey primero. El señor feudal segundo, a diferencia de su tatarabuelo, ya no es amo de todos sus dominios. En su afán expansionista, los señores feudales se han visto en la necesidad de unirse. Esa unión ha sembrado la semilla de los estados modernos, donde el señor feudal segundo y sus colegas, para unificar el poder, han tenido que subordinarse a la autoridad de un rey. Aparecen la Francia de Luis XI, la España de los Reyes Católicos, la Inglaterra de Enrique VIII y la monarquía de nuestro rey. El rey primero organiza alrededor suyo una corte. Se rodea de ministros y consejeros que tienen conocimiento de disciplinas diversas. En general, el consejo es siempre el mismo. Hay que declararle la guerra a los vecinos para controlar los mercados y hacerse de oro. Pero mantener ejércitos es muy costoso. El rey primero aumenta los impuestos y solicita préstamos a los capitalistas comerciales, como el capitalista segundo, que han salido a flote con las exorbitantes ganancias de sus compañías navieras. El capitalista segundo ha convencido al rey primero que si prosperan sus actividades por el mundo, mayores ingresos entrarán al Estado. Pero que el Estado además debería intervenir en la economía nacional, prohibiendo la salida de materias primas, regulando la navegación.
La actividad del artesano segundo ya no está férreamente regulada por su gremio, pero debe cumplir con las duras exigencias de los mercaderes. El agricultor segundo y su familia trabajan a destajo según el encargo de los mercaderes. Las jornadas de trabajo son extenuantes y ni siquiera puede garantizar la subsistencia, que sus ancestros gozaban con mucho menos esfuerzo. Solamente la abundancia de dinero dentro de un Estado marca qué tan grande y poderoso es. En todas las cosas debemos de tratar de sacar todas las ventajas posibles, ya se trate de cosas naturales o artificiales. Y puesto que la gente que vive de los oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los frutos, debemos lo más cuidadosamente posible sostener estos esfuerzos de la multitud, en lo que consiste el mayor vigor y riqueza tanto del rey como del reino, puesto que donde la población es numerosa y las manufacturas buenas, el comercio debe ser grande y el país rico. El mercantilismo no fue una escuela de pensamiento económico, sino un conjunto de propuestas económicas que fueron evolucionando a lo largo de 3 siglos de historia. El pensamiento mercantilista rompe las ataduras de la moral y la religión propias de la Edad Media y formula las primeras leyes económicas. El capitalista comercial, constituido en una figura poderosa en el Nuevo Mundo y aliado al monarca, invade el pensamiento de la época. Los mercantilistas recomendaban una fuerte intervención pública para enriquecer a los estados-nación emergentes. Esta actitud, que asumen la mayor parte de los países de Europa, sienta las bases para la creación de la industria nacional. Hacia el año 1600, cuando una serie de invenciones y descubrimientos hacen prosperar las industrias manufactureras y muchos mercaderes contratan artesanos para que produzcan bienes, el proteccionismo, propiciado por los mercantilistas, favorece el desarrollo manufacturero. La preocupación de los mercantilistas por garantizar que el Estado disponga de metales preciosos es similar a la búsqueda actual de los Estados de acumular reservas en sus bancos centrales. Es decir, una clara demostración de lo que ocurre en la actualidad del pensamiento mercantilista. Al cobrar aranceles a las bicicletas importadas, como las blanquirrojas de Chanly, el Estado está protegiendo a las fábricas de bicicletas blanquiceleste de Raúl. Está protegiendo a la industria nacional. Si el Estado opta por la libertad de mercado, el ingreso de bicicletas chinas le haría imposible competir a Raúl. Debería cerrar su fábrica. Si la fábrica de Raúl cerrara, caería la producción, el empleo y la riqueza nacional. Al fomentarse y desarrollarse la industria nacional, Argentina comprará menos bicicletas a China y por lo tanto saldrán del país menos divisas para realizar estas compras. Incluso puede ocurrir que Argentina logre vender bicicletas a otros países, como Uruguay, por ejemplo. El resultado en la balanza comercial será positivo. Si caen las importaciones, aumenta la balanza comercial. Y más aún, si aumentan también las exportaciones.